Hola chicos, ¿cómo están? Quiero presentarles la clase número 5, la segunda parte de la clase número 5. Vamos a hablar sobre el metabolismo celular. Vamos a entender en esta clase cómo la célula funciona en el interior, creando sustancias, deshaciendo otras sustancias. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entender que la vida misma se encuentra dentro de un espacio de materia y esa materia está formada por átomos y moléculas y por lo tanto la célula, que es también está formada por átomos y moléculas. La parte que la hace diferente a la materia sin vida, por ejemplo, a un pedazo de roca, es que por dentro la célula transforma sustancias, moléculas y átomos son transformados dentro de la célula. Por eso a eso se llama metabolismo celular, a las reacciones químicas que se generan dentro de las células entre las moléculas. O sea, en otras palabras, la célula puede, si tiene moléculas, las va a transformar, las va a unir para formar o para fabricar sus propias sustancias. Por ejemplo, al metabolismo lo vamos a clasificar en catabolismo y anabolismo. El catabolismo es cuando la célula agarra moléculas grandes y las comienza a separar en moléculas más pequeñas o en sustancias simples. En cambio, el anabolismo es cuando realiza el efecto contrario al catabolismo, es decir, agarra moléculas pequeñas, las une a esas moléculas y transforma o fabrica una molécula de mayor tamaño, una molécula más compleja. En el caso del catabolismo, la energía que estaba en las moléculas grandes y que la célula rompe esas moléculas grandes o divide, separa, libera energía. O sea, la energía que estaba dentro de esa gran molécula es liberada. Por eso se llama exergónica al catabolismo. En cambio, el anabolismo es el efecto contrario donde las células pequeñas se unen y para unir esas moléculas, la célula lo que hace es absorber energía o guardar la energía en esa unión anabólica. Vamos a verlo con efectos de gráficos. Por ejemplo, el anabolismo. Hablemos de esa reacción química donde se unen pequeñas moléculas y se hace una molécula grande. Por ejemplo, pueden ver dos triángulos. Esos dos triángulos representan a una molécula pequeña o a dos moléculas pequeñas, mejor dicho, dos sustancias pequeñas, y se unen, la célula las une para formar una gran molécula compleja o una sustancia compleja. En el interior de esa molécula compleja, que en este caso está representado por un cuadrado, es donde se guarda la energía. Por eso el anabolismo también se denomina o se conoce como un proceso endergónico. Ender significa el interior y gónico viene de ergón, es decir, energía. La energía se guarda en el interior de la molécula compleja. En cambio, el catabolismo era el efecto contrario. El cuadrado que representaba una gran molécula, una sustancia compleja, donde está guardando mucha energía en el interior, se rompe esa molécula, se separan las moléculas o los átomos de esa sustancia compleja y se originan moléculas más pequeñas, sustancias simples. Cuando sucede este proceso de separación, libera energía ese proceso y por eso se denomina exergónico. Ahora vamos a trabajar ejemplos de organelas donde podemos ver ese proceso de anabolismo y catabolismo. ¿Cuáles son las organelas de las que vamos a hablar? En primer lugar, vamos a hablar sobre el cloroplasto. Dentro del cloroplasto se fabrica el alimento, o sea, la sustancia grande, la molécula grande que la célula realiza, se llama glucosa y es donde guarda la energía que el cloroplasto transformó, la energía del sol, en energía química y la guardó dentro de la glucosa. Ese proceso es un ejemplo de anabolismo y es endergónico porque guardó la energía en el interior de la glucosa. Si el tiempo me permite, voy a hablar de la respiración celular. Esto vamos a ver